Bienvenidos todos, vamos a empezar con nuestra sexta mesa en este encuentro que ha querido hacer un homenaje a los 100 años del natalicio de todos los autores que están expuestos en los afiches. Esta mesa tiene por nombre Rosario Castellanos y vamos a tener dos ponencias. Va a estar con nosotros Bernadette Terán Castro, que es la compañera que tenemos aquí al lado, y también va a estar con nosotros Dunia Mukrani, que está acompañándonos desde el oriente boliviano. Bernadette Terán es parte del Laboratorio de Estudios Ontológicos y Multiespecie y también es parte del Grupo de Estudios Críticos Sahara. Y Dunia Mukrani es parte de Territorio Feminista, de la Alfarería y Confluencias. Vamos a empezar nuestra mesa con la exposición de Bernadette y les recuerdo a las ponentes que tenemos 20 minutos, por favor. Adelante, Bernadette. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio y poder compartir unas ideas. Y recordando los 100 años de Rosario Castellanos, yo recurro a su tesis de maestría, que fue defendida en 1950 cuando ella tenía entre 24 y 25 años, así bien jovencita. Y le he titulado la ponencia Desde el cuerpo y las emociones, la cultura femenina de Rosario Castellanos. ¿Y por qué pongo este título? La tesis que ella defendió recién se publicó y fue como que rescatada en 2005. Entonces ahí recién cuando se la lee y la ley llega de manera más masiva, ¿no? Entonces, esta es su tesis, la siguiente, y la siguiente. Bueno, entonces ella, en esta su tesis, ella establecía si existía o no una cultura femenina. Ella tenía la inquietud de escribir, y siendo que México, ella es mexicana y una reconocida, una de las que impulsan el movimiento feminista, entonces ella se preguntaba cómo yo podía escribir, cómo ingresar, ¿no?, a ese mundo, esa cultura, ¿ya?, donde dice que estaba cerrado para ella, ¿no?, porque no podía ingresar, aparte de ser, a no ser que no fuera madre, ¿no? Entonces, esta su tesis concluye, ¿no?, que la mujer está destinada a ser madre, y que el hecho de entrar a la cultura era como una frustración por no haber cumplido con ese mandato. Pero estas tesis obviamente ahorita se refutan, y ella misma años después, muchos años después, casi más de 20 años, ella misma dice: jamás volvería a defender lo que había escrito en ese tiempo, porque después es recién que ella se introduce con Simone de Beauvoir y va afianzando, va compenetrándose más con el pensamiento y adhiriéndose a él, refutando ella misma todas sus teorías, todas sus tesis, todas sus hipótesis de su tesis. Pero, lo que rescatan de esta tesis es que ella lo que busca es que el aporte de la cultura de la mujer, la escritura, la literatura y la poesía de la mujer debería ser tan valorada como es valorado todo lo que produce el varón. Pero yo lo que he encontrado en esta tesis es que ella invita a las mujeres especialmente a escribir desde la emoción del afecto, ¿no? Y estos parámetros son los que después nacieron con fuerza en los años 90 con el giro afectivo. Y el giro afectivo es la teoría que reivindica el cuerpo, las emociones, la subjetividad como fuentes de conocimiento, ¿no? Fuentes de conocimiento desde los propios actores, desde la experiencia propia, desde la subjetividad. El giro afectivo explica de que a partir de esas emociones, de lo que uno siente que nace del cuerpo, el cuerpo vive, produce una emoción, esa emoción produce un pensamiento, y ese pensamiento puede llegar a la revolución, a la violencia, a la protesta por transformar el mundo social. Entonces, además, el giro afectivo nos dice:
que la subjetividad, el valor emocional no es una construcción individual, no es una construcción individual independiente y que debe ser anulada, como nos establece el método científico, que es racional y objetivo. Entonces, esto va en contraposición a toda esa estructura de pensamiento. Entonces, esto es lo que reivindica tomar en cuenta lo que sentimos. Y es así de que, por eso el giro afectivo dice, si se vive con miedo, con sufrimiento, con dolor o con felicidad o satisfacción en la vida, es producto de toda la malla de relaciones en las que donde crecemos. Pero no es el estudio de los componentes, ¿no? O sea, de nosotros como individuos particulares, ¿ya? No estudiamos eso, sino la red de relaciones. Cómo ahí la individualidad entonces está descartada, porque cada uno de nosotros se constituye a partir de las experiencias personales que entablamos con todo lo que nos rodea, incluidas plantas, montañas, el aire, y eso es lo que nos conforma, ¿no? Entonces, ¿qué decía, este es el parámetro del giro afectivo? Entonces, ¿qué decía Rosario Castellanos? Que no hablaba precisamente en el término. Rosario Castellanos parte de la concepción de que el ser humano tiene la necesidad esencial, ¿no?, de perpetuarse, de prevalecer en este mundo y no desaparecer. Entonces, ¿qué ha hecho el varón como tal? Entonces, para prevalecer y estar en este mundo y dejar su semilla, ¿no?, su huella, transforma la naturaleza. Y al transformar la naturaleza, crea la cultura. Y al crear la cultura, crea valores. Y los valores son los medios por los cuales, al practicarlos, ¿no?, satisfacemos nuestra necesidad de prevalecer. Entonces el varón, en esa su necesidad de transformar, se vuelve económico, se vuelve un hombre económico, político, ¿no?, religioso, escritor, y esa es la ventana con la que mira el mundo. Pero la mujer, ¿cómo está definida para prevalecer y permanecer en el mundo? A partir de la maternidad. Entonces, la forma de que la mujer que deja su semilla es a través de ser madre. Entonces, por eso no hay una mujer, económica, política, no tiene por qué escribir, no tiene que ser religiosa, solo tiene que ser madre. Y eso ella lo sustenta como un hecho biológico y que ya está per se dado. Entonces, la cultura crea valores, los valores además entonces definen la conducta y la personalidad de las personas. Entonces el hombre tiene diferentes caminos para prevalecer, pero la mujer solo es madre. Entonces esos parámetros son los que definen cómo conducirse, cómo debe ser, qué debe hacer, cómo debe pensar, cómo debe actuar. Entonces ella decía, si yo quiero escribir, porque ella estudiaba filosofía y siempre desde muy joven tenía la necesidad de hacer algo, de escribir, tenía esa inquietud, decía, ahora yo qué hago en este mundo, o sea, tengo que dejar de ser madre, porque para ella no era compatible, de acuerdo de lo que había visto, no era compatible entrar al mundo de la cultura, porque su destino era ser madre. Entonces ella, y a partir de esto que hace ella, hace toda una búsqueda de cómo la mujer ha sido, ¿no?, inferiorizada, definida como la imitación del hombre, que debe seguir a su sombra, que tiene poco intelecto, que vive del instinto, ¿no? Hace toda una reflexión de eso. Entonces ella decía, ¿qué hago? Pero en toda esa malla donde la cultura era de hombres y para hombres, por lo tanto los valores eran para que el hombre prevalezca, dándole cierto su lugar y su singularidad a la mujer y a todas las minorías, ¿no es cierto? Ya estaba dado, porque la cultura es de hombres blancos, ¿no?, occidentales, heterosexuales. Entonces ella dice, en estas indagaciones, entonces, ¿qué hago?, dice ella, y se empieza a indagar a otras escritoras y
preguntarse cómo ellas habían entrado a este mundo, cómo esas pocas mujeres habían logrado penetrar ese muro infranqueable. Entonces va buscando otras voces, ¿no? Y a partir de estas otras voces, bueno, no está tal cual la exposición, ya no sé para qué le hice, pero lo estoy resumiendo. Entonces, a partir de estas voces, un poquito más, ya. A partir de estas voces, ella encuentra a estas otras mujeres. Y lo que ella encuentra en la similitud de sus escrituras y de cómo se expresaban en el mundo, ella decía, estas mujeres no escriben para ensanchar sus límites individuales como el varón, o sea, no escriben para decir, he transformado, he abarcado, voy a transformar esto, o sea, inventar más, crear más, como era el hombre, ¿no? Como que estoy haciendo esto, el mundo debería ser, ¿no? Y ampliar su individualidad, ¿no? Ser más grande. Entonces ella dice, las mujeres no escriben así, sino escriben para abarcar bien sus límites, para afirmarse sólidamente dentro de su individualidad, para proporcionarse un propio eco. Entonces, las mujeres las que escribían para hacer escuchar lo que estaba dentro de ellas, ¿no? Además, para ellas ponerse firmes en lo que sentían y lo que vivían. Por eso ella decía, ellas se expresan desde su propio cuerpo, además desde su punto de vista, desde el mundo donde vivían, que contemplaban, desde esa sección de la realidad que habitaban. Y además decía que estas mujeres, a través de estas sus escrituras, a través de su contexto, su realidad, las marcaban y las conmovían. Entonces, lo que ella decía, aquí expresa, de que como el giro afectivo manifiesta que la individualidad no es algo autónomo, no es una construcción autónoma, sino es producto de todas las relaciones que creamos y perpetuamos, o desechamos y volvemos a armar otras relaciones. Las personas se conmueven, se cambian, las transforman, no son iguales. Entonces, por eso decía, sí, estas mujeres escriben en relación de todo lo que viven y cómo eso las transforma. Entonces, el giro afectivo es eso lo que busca expresar, de que no somos una construcción individual. Desde las palabras, los gestos, ¿no? Esos aspectos de racialización, dominación, exclusión, son las que nos marcan. Entonces, al decir esto, es que cuando estas mujeres expresaban desde su realidad, mostraban cómo ellas surgían de ese sufrimiento, mostraban desde su subjetividad, podrían mostrar una estructura social, ¿no? Entonces, por eso ella decía, además, junto con el giro afectivo, que el espíritu, ese espíritu que nace y donde se generan las emociones, utiliza el cerebro como instrumento, pero al mismo tiempo todo el cuerpo, es lo que les decía. El cuerpo absorbe esas miradas, esos insultos, esas conductas, o esos abrazos, o esas alegrías, y eso llega al cerebro y de ahí se generan las ideas y pueden transformar lo social, ¿no? Entonces ella, la siguiente por favor, expresaba, decía, las mujeres tienen que escribir, decía, es necesario que escriban, pero decía, buceando cada vez más hondo en su propio ser, en vez de efectuar tentativas lamentablemente fallidas de evasión de sí mismas, sin apartarse de su feminidad, queriendo imitar al varón para habitar un terreno falso que ni conoce ni domina. Entonces, lo que ella decía, había otras mujeres también que habían escrito, pero que se acomodaban a toda esa estructura metodológica científica, y para ella era pensar desde afuera,
pensar desde esos valores, desde esas normas, desde esos preceptos ya establecidos, y lo que ella las provocaba a que escriban desde su interior, ¿no? Dejando de lado, ¿no?, lo que nos inculcan, que lo subjetivo no sirve, que lo interior, tienes que desapegarte de tu interior, tienes que ser más racional, y lo racional formado por lo que nos enseña, por lo que adquirimos. Entonces ella es lo que buscaba al decir esto. La siguiente. Y en este otro, y este es un párrafo casi final, al final de su tesis, donde ella prácticamente resume lo que ahorita veríamos como el giro afectivo. Ella decía, como más o menos repitiendo lo que les acabo de expresar, ella decía: la mujer debe describir desde su propio ser, pero con tal ímpetu que sobrepase la inmediata y deleznable periferia apariencial y se hunda tan profundamente que alcance su verdadera y su hasta ahora inviolable raíz, haciendo de lado las imágenes convencionales que de la feminidad le presenta el varón, para formarse su propia imagen, su imagen basada en lo personal, en lo subjetivo, en lo que ella vive, intransferible experiencia, imagen que puede coincidir con aquella pero que puede discrepar. Puede ser que ella al escribir pueda relacionarse, interiorizar y, sabes, comulgar con aquello, pero también puede ser de que ella puede ser absolutamente todo lo contrario. Y que una vez tocado ese fondo, la haga emerger a la superficie consciente y lo liberte en la expresión. Entonces ella es lo que buscaba, que hablemos de nuestro propio ser. Y eso es lo que es el giro afectivo, efectivamente, que nos promueve a eso, hablar desde el ser, y desde ahí se puede construir y entender el mundo. Y también son las formas de transformar. Y también el hecho de vivir en sufrimiento o en alegría es también una muestra de la estructura social en la que se vive, ¿no? Y no definir que eso es individual, es tu problema. Entonces, como el valor es racional y tú no los practicas, es que tú no eres racional, no sabes pensar, entonces debes callar todo lo que piensas. Más bien racionalízalo y adáptate, ¿no? Porque eso es lo que está prescrito. Y esto es lo que ella en 1950 ya habría promulgado, ¿no? Y que me pareció muy interesante rescatarlo en estos tiempos, de que está bien fuerte este tema de la emoción y el afecto, del cuerpo, y que ella ya lo había hablado y yo lo había dicho. Y que creo que no, hasta ahora no lo habían tomado en cuenta como un gran aporte para, no solo para el feminismo, sino también para expresar los sufrimientos de las minorías, ¿no? Y de aquellos que se ven explotados y dominados, pero les adjudican que su sentimiento es lo que ellos perciben y que eso no vale, porque racionalmente, ¿no?, y está expresado porque viven en pobreza, porque no hacen esto o no hacen el otro. Muchas gracias. Bueno, gracias Bernadette. Vamos a continuar con la ponencia de Dunia Mukrani. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí. Agradezco al CIDES, a Campo Determinación y al Grupo Jara por sostener estos espacios ya durante 3 años. Y bueno, es un gusto compartir la mesa con Bernadette, y mucho de lo que voy a plantear coincide con lo que ella ha traído aquí como aporte fundamental del pensamiento de Rosario Castellanos, de una manera a la lógica de la inclusión, porque considero que el papel de intrusas antes de incluidas nos deja mucho más margen para la acción política en una dinámica de transformación más que en una dinámica de asimilación a formas de la cultura dominante, ¿no?, armadas principalmente en esquemas partidarios y corporativos, que son la expresión de la experiencia masculina en el poder, ¿no? Las preguntas que se hace Rosario Castellanos sobre la cultura femenina, indagando sobre la ausencia en la vida cultural pública, sobre la invisibilidad, el no aporte del pensamiento y a las artes como un tema que aborda en su tesis,
A ver, espera un ratito, creo que me está diciendo algo la... Ya, sí, ya te leí, ahora sí. Entonces, las preguntas que se hace ella sobre la ausencia en la vida cultural pública de las mujeres, creo que hoy nos las podríamos trasladar a preguntarnos sobre las presencias, ¿no? En los espacios reconocidos como políticos, partidarios, sindicatos, organizaciones sociales a niveles de dirigencia, y el modo en que se genera cotidianamente, o también en el modo en que se genera cotidianamente opinión pública, cultura, y se disputan sentidos sobre las formas de hacer política. La metáfora de la contrabandista cultural se presenta como una potencia transformadora y portadora de criticidad y como un elemento fundamental para habilitar la disputa de sentidos en estos dos ámbitos para mí, ¿no? Disputar el sentido ese de inclusión y también disputar los sentidos de no asimilación a la cultura dominante, sino estar en una perpetua, no defensiva, sino en una perpetua actitud de contrabandistas, ¿no? Ser contrabandistas culturales y asumirlo no como falta, sino como potencia, cambia el pasivo de la inclusión, de asimilación, a pensarse como actoras no autorizadas y por ende autorizables, capaces más para movernos al lugar de ser capaces de introducir en esos lugares que sentimos como ajenos, desde el contrabando, un pensamiento que solo puede hacerse visible si es crítico. Es decir, diferenciarse en sus formas de ser política de la cultura pública dominante por varones en sus diferentes... y asumiendo también que esa cultura dominante de varones no es homogénea, que también tiene diferentes escalas de privilegio y de exclusión, ¿no? En su texto sobre cultura femenina, Rosario Castellanos expresa claramente sentirse sorprendida por el hecho de que existan obras literarias, pictóricas, escultóricas, artísticas, en general firmadas por mujeres en un contexto cultural que las niega e impide su visibilidad pública. La autora no se pregunta el cómo esas mujeres habrían sido admitidas en ese mundo sino más bien el cómo habrían conseguido colarse, inmiscuirse, ¿no? En el mundo intelectual, no solo dominado, sino celosamente custodiado por ciertos varones de las élites, ¿no? El contrabando es la acción habilitante entonces de una presencia no autorizada y se define porque logra burlar fronteras celosamente vigiladas por la cultura dominante. Así, Rosario Castellanos se pregunta cómo lograron esas mujeres introducir su contrabando en fronteras tan celosamente vigiladas, pero sobre todo, ¿qué fue lo que las impulsó de modo tan irreversible a arriesgarse a ser contrabandistas? Saber hacerse preguntas que no admiten respuestas verosímiles desde el orden dominante que se cuestiona es quizás una de las mayores potencias o cualidades del pensamiento y de la acción crítica. Castellanos se pregunta cómo es que hubo mujeres que lograron burlar las fronteras de lo que se les imponía como posibilidad. Esa pregunta nos insinúa un lugar de reflexión y análisis de lo político y la participación política de las mujeres, no como espacios frente a los que se tiene que aspirar a la inclusión, sino que se habitan desde las fronteras y en un permanente riesgo o en un constante riesgo en ese habitar. Entonces creo que la metáfora de contrabando y de ser contrabandistas en un mundo político ajeno, ajeno a la propia cultura, en este caso la cultura de las mujeres, es una metáfora que vale la pena traer aquí como un aporte importante para reflexionar sobre el significado del pensamiento y la acción crítica en los espacios públicos pensados y configurados por la presencia dominante de mujeres. Llámese partido, sindicato, escuela, universidad, fábrica, oficina, cultura política y, por qué no, iglesia, entre otros espacios de ejercicio de vida pública. La potencia de la metáfora del contrabando cultural y la decisión de nombrarse como contrabandistas expone al mundo de lo masculino dominante como un espacio en el que la cultura dominante opera como una suerte de aduana simbólica, con su complejo sistema de normas, prejuicios y jerarquías que otorgan o pretenden otorgar cotidianamente legitimidad y accionar político a otros actores subalternos, digamos, ¿no? Así, decidir habitar el lugar de frontera abre el juego de la transgresión más que de la búsqueda de ser autorizadas por un orden que generó las condiciones de la propia exclusión.
Entonces, la pregunta de cómo logran estas mujeres introducir sus obras, su contrabando, con esa pregunta Castellanos alude y reconoce tanto la violencia de la exclusión como la capacidad estratégica de transgredir el paso custodiado que pretende mantener el orden jerárquico entre legitimadores y legitimadas. Así, habitar en el accionar político de manera consciente la frontera de riesgo habilita a mantener abierta la posibilidad de buscar otros caminos y rutas no previstos por el orden dominante. No se trata de medir la cualidad de la participación entonces de las mujeres en función a cuánto ellas han logrado mejorar sus condiciones para ser incluidas en el orden político simbólico que se configura no solo en su ausencia sino en su contra. La pregunta política entonces cambia, ¿no? ¿Cómo hacer para mantener y sostener cotidianamente la capacidad crítica y transformadora, contrabandeando haceres, formas, sensibilidades y prácticas no reconocidas como políticas, justamente porque se las asimila al orden de lo cultural femenino, de lo doméstico y por ende pensado como contrario a lo público, ¿no? Que es algo con lo que se pelea Rosario Castellanos. Entonces, la figura de contrabando como práctica política reconoce los márgenes como lugares de creación para una sobrevivencia que no es meramente defensiva, como el lugar de la inclusión, que siempre está en la lógica de denunciar las estrategias patriarcales de no ser incluidas o de demostrarse tan capaces como los hombres de hacer como ellos, ¿no? En la experiencia de saberse y reconocerse contrabandistas culturales, la noción de poder se resignifica, no como la capacidad de conquista, sino esa capacidad de infiltración que corroe el orden de manera sutil, que va introduciendo haceres y saberes en las fisuras del sistema y del orden dominante, haciendo cada vez más porosas esas fronteras, convirtiendo los márgenes en lugares de creación que permiten filtrar, contrabandear otras formas de hacer, otras sensibilidades, otras pedagogías y otras gramáticas. La contrabandista cultural como figura política transformadora solo puede darse desde la noción de la política como un campo en constante disputa, abierto, como una cultura viva capaz de atravesar, decir, callar, mezclar, traficar sentidos, así como lo han pensado también otras mujeres como Gloria Estandúa o como María Zambrano. Esta forma de poder ser la contrabandista, contraria a la de la conquista de territorios para asentar soberanía, que es propia de la cultura masculina en el poder, es la que habilita la imaginación política como condición de sobrevivencia en un contexto que nos expulsa constantemente a los márgenes. No se trata entonces de encauzar las energías a leyes, normas para ser incluidas, sino o para estar en constante modo defensivo, sino habitar los márgenes como espacios de enunciación y disputa de los sentidos políticos y culturales, ¿no? Lo que para Castellanos es un lugar clandestino, para otras, como Gloria Estandúa, es un lugar de frontera. Entonces, ser y reconocerse contrabandistas en un mundo de la política que se erige como legitimadora de voces desde el orden dominante cultural masculino, permite abandonar el lugar de estar constantemente defendiéndose de las resistencias machistas y nos lleva a avanzar a un tipo de autonomía, de autodeterminación que no se produce desde un lugar de automarginamiento, sino desde la capacidad cotidiana de ensanchar los márgenes que hacen posible la transformación. Así se puede habilitar formas de hacer política contra la clausura, contra los cierres y las burbujas de sentido, para accionar desde lugares liminales, fronteras que se transgreden, contrabandeando formas de hacer política, andando y desandando puentes, introduciendo misterios, reinventando lenguajes, cuando su capacidad performativa, la capacidad performativa del lenguaje, deja de ser disruptiva o se agota. En el pensamiento de Rosario Castellanos, no tener acceso a la cultura oficial no es un límite, sino una posibilidad que no se da desde lo etéreo, sino desde este lugar concreto que ella plantea como el lugar de ser contrabandistas, ¿no? Que es el lugar que nos obliga o que tiene como potencia burlar fronteras cotidianas como son las de los miedos, las de los silencios, la de la domesticación, la de la asimilación acrítica a un orden público, al orden público dominante. Las contrabandistas transforman la cultura y como consecuencia cuestionan al orden dominante en su capacidad de reconocer su autoría. El contrabando cultural, entonces,
podría ser considerado como una forma de redistribución de legitimidad, una forma de ampliar la noción de lo que se considera o no como político, ¿no? Es una forma de reencantar la política, de dotarla de sentidos vivificantes, lejos de los terrenos áridos de las champaguerras, ¿no? El contrabando cultural como imagen política filtra otras formas de saber, sentir y hacer, y transformar, siendo su principal potencia el poder existir y resistir, no para ser reconocido en el orden que produjo las condiciones de inclusión, sino para hacer de la invisibilidad su potencia transformadora. Hasta aquí me he referido al ser contrabandistas más que incluidas al orden dominante como una clave importante para pensar la política. En el siguiente punto, no sé cómo voy de tiempo. Te quedan 7 minutos. Ya, gracias. Voy a hablar del autorretrato, como lo anterior era el ser políticas, el ser contrabandistas en la política, ¿no? Ahora voy a hablar del autorretrato como otra imagen fuerza que he sacado de las palabras de Rosario Castellano, de la forma que teje su argumentación política. Como un hacer este autorretrato como un hacer político transformador, y tiene mucho que ver con lo que Bernardino nos había puesto antes, ¿no? En la obra de Rosario Castellanos, el autorretrato está lejos de ser una práctica de autorreferencia y ensimismamiento, y se convierte en un dispositivo de autoconocimiento, reflexión y crítica no disociado de la cultura en la que una se le asigna roles, ¿no? El autorretrato se convierte así en un instrumento de reconocimiento como sujeto social en un contexto histórico-cultural definido. El autorretrato como herramienta política de autoconocimiento permite potenciar de voz un acto reflexivo y a la vez sirve de mapa de ubicación del lugar de enunciación que no se ancla a un lugar de enunciación en una identidad fija, sino que es capaz de develar e interrogar la política, las estructuras, las normas sociales, conectando la vivencia personal con lo que es socialmente significativo en función a las relaciones de poder que se quiere denunciar. El autorretrato permite entonces desarrollar una pedagogía que parte de mirarse una misma en el espejo de lo social. Así, mirarse a sí misma se presenta como un acto de autodescubrimiento y de encuentro con el otro dominante que nos ha definido. Rosario Castellanos dice en su tesis: el destino de la mujer ha sido siempre el de ser mirada, nunca de mirar. Por eso cuando intenta verse a sí misma se encuentra con los ojos del otro. El mirarse a sí misma es una forma de construir un propio relato, un autorretrato, que años más tarde, en el prólogo del texto de Mujer que sabe latín, Castellanos nombrará como un acto de rebeldía. Dice ella: la mujer tiene que definirse, no en función al hombre, sino en función a sí misma, pero ese acto de definirse es un acto de rebelión. La autodefinición como una acción política ancla lo individual a un contexto sociopolítico concreto y vincula la experiencia emocional con un sentir sobre el mundo que se habita en la experiencia de ser mujer. Rosario Castellanos nos dice: no escribo porque tenga soluciones, ¿no? Escribo porque me duele el mundo y me duele estar en él como mujer. El autorretrato es político en tanto permite develar el conflicto y la contradicción, el reconocerse formada en la escritura de la cultura patriarcal, que lo hace Rosario Castellanos, a diferencia de otras formas culposas de definirse, abre la posibilidad de autoobservación como una práctica de resistencia. Lo anterior cobra fuerza política en su contraste con el nombrar su soledad en ese mundo y la capacidad de habitar la escritura como una experiencia de salvación. Soy una mujer que vive sola, la que mira por la ventana mientras la tarde cae, la que escribe para no enloquecer, nos dice en el poema Volumen 10. Castellanos ofrece un retrato de la cultura como un lugar cerrado, como nos decía Bernadette, habitado por hombres. La misoginia se denuncia como parte constitutiva de esa cultura, que ella es capaz de transmitir desde la experiencia de soledad que vive en ese mundo, soledad que es a la vez expresión de aislamiento machista como también terreno fértil para producir su crítica. En el pensamiento de Rosario Castellanos, la cultura se sostiene en un modelo de feminidad que es mandato de sobrevivencia, que es mandato
en ese mandato la figura de autorretrato ofrece una perspectiva en la que cobra forma la necesidad de escrutinio constante a prácticas culturales recurrentes de las mujeres de su tiempo y entorno, que las lleva a autodegradarse para pertenecer a esa cultura dominante. Un acto que podríamos identificar como violencia simbólica desde la propia autopercepción. Así, esta autora, tampoco dada a descripciones romantizadas de los y las sujetas subalternos, sino más bien afecta a albergar la imperfección de estos sujetos subalternos como condición humana de posibilidad de perfectibilidad, habilita la posibilidad de pensar en la agencia, la potencia y la autocrítica como una acción política. En un contexto tal, la ironía es fundamental en la palabra de Rosario Castellanos, pues la lleva a criticar los roles y mandatos patriarcales no desde un lugar paralizante de víctimas, sino en su capacidad de desmontar la supuesta solemnidad de los señores custodios de la cultura patriarcal, de la clase dominante que se siente portadora de una moralidad superior. La distancia, perspectiva y posibilidad que le da el sentido del humor la lleva a desarrollar una capacidad aguda de crítica que es capaz de desinflar desde dentro el ego patriarcal de su propio siglo. El mundo que para sí misma está cerrado tiene un nombre, se llama cultura. Esto dice Rosario Castellanos. Sus habitantes son todos ellos de sexo masculino. Ellos se llaman a sí mismos hombres y humanidad, a su facultad de residir en el mundo de la cultura y de aclimatarse a él. En el pensamiento y en la acción política de Rosario Castellanos, desde la potencia del autorretrato, habitar la tensión público-privado se presenta como un rastro o pista interesante para seguir pensando la politicidad desde lo cotidiano, desde ese mundo de las emociones y los afectos, como nos decía Bernadette. Cuando lo íntimo cotidiano de la cultura patriarcal dominante se hace público, lo personal expresado en la figura del autorretrato se convierte en un acto de denuncia política. Habitar un campo de tensión constante entre lo público y lo privado aparece como una señal interesante para seguir pensando otras formas de hacer política desde lo cotidiano que no niega lo público, sino que reclama lo cotidiano llamado doméstico como un espacio tan político como en la otra esfera. Ese mundo cerrado, como describe la cultura, en el que ser mujer, ser pensadora y escritora se vive como tensión constante, es el que retrata Castellanos de manera política y poética y abre la posibilidad de una acción pública más allá de los caminos de la incidencia pensada como la mera ocupación de cargos públicos. Castellanos no niega esa otra política, no la resiste, la complejiza y la reta en su pretendido monopolio de lo político, que es la posibilidad, pues esa política oficial se sostiene en una cultura cerrada que denuncia. Las residentes oficiales de ese mundo, que son los hombres, los autodefinen como humanidad, y es ahí donde Castellanos abre una disputa de sentido muy profunda que va más allá de la denuncia de su experiencia individual y avanza a una denuncia de una práctica de marginación que opera desde lo masculino pretendidamente universal. Hacer conciencia, darse cuenta, nombrar ese lugar de tensión entre ser mujer y ser escritora, habilita un tipo de agencia política que no tiene como horizonte entrar en ese mundo porque ya se reconoce parte de él en su incomodidad. Tampoco busca la clave de ese mundo cerrado para que ingresen otras mujeres, las subalternas. Ese mundo lo habita, se sabe parte y se reclama contrabandista y retrata en él su incomodidad. Aparece también en su narrativa un mundo de plenitud no reconocido que habita en lo negado de lo femenino. Dunia, ¿sí? Tienes un minuto. Ya, voy a apurar. Así como la mujer a lo largo de los siglos ha sido elevada al altar de las deidades cuando no la encierran en el gineceo, en el harem, cuando no la expulsan de la congregación religiosa, del ágora política, del aula universitaria, el autorretrato en la cita anterior no es la descripción de una situación individual, sino parte de una historia de exclusión que tiene como origen la experiencia social masculina como medida de lo humano. No solo, dice Rosario Castellanos, no soy esa figura lamentable que vaga por los corredores desiertos y que no va a la escuela ni a los paseos ni a ninguna parte. No, soy casi persona, tengo derecho a existir, a comparecer ante los otros. Castellanos habla desde
dentro de esa cultura cerrada, que la quiere disminuida, que la vuelve casi persona, y no reclama ser admitida como persona a la imagen y semejanza de los varones que cierran esa cultura, sino reclama su derecho a comparecer ante ellos, a aparecer, a mostrarse en la plenitud de una feminidad que no es reducida a nada. Dice ella, desde siempre he sido consciente de la forma de vida que es necesario adoptar, adoptar para poder conciliar la feminidad y la actividad intelectual con la carrera y hacer de eso un ser no degradado, sino un ser en plenitud del cumplimiento de sus posibilidades. Cierro con 2 hilos para seguir tejiendo, que ofrezco para seguir tejiendo, ¿no? A modo de un cierre con lo que espero seguir abriendo posibilidades de conversación, me permito solo mencionar la potencia de otras 2 pistas que encontré en la obra de Rosario Castellanos, que nos convocan a mirar y pensar la política y lo político como un campo abierto de disputa de sentidos. Me refiero, por un lado, a la potencia irónica de las palabras de Rosario Castellanos cuando se refiere a la abnegación como una virtud loca. Lo hace en un discurso, un ensayo pronunciado por ella el 71 en el Museo Nacional de Antropología. Ella dice, la abnegación es la más celebrada de las virtudes de la mujer mexicana. Con esa contundente afirmación como un acto político que va más allá de la denuncia, que funciona como dispositivo para desmontar la naturalización del sacrificio femenino, desvelando a esto no como un problema de la esfera privada, sino como un tema de debate público en el que las mujeres somos las principales interpeladas por una mujer que no habla de las otras desde arriba, sino que habla desde su propia experiencia contradictoria. Es así que nos interpela a movernos del lugar cómodo y confuso de las virtudes nombradas de la cultura cerrada de los varones privilegiados, la virtud de los altares a las que somos elevadas, como decía Bernadette, el de la maternidad, por ejemplo. Las mujeres se deberán también como un lugar de reflexión. Lo personal aquí aparece como evidencia crítica y no le da una potencia, y nos da una potencia que es pista para seguir escudriñando en lo que aquí nos convoca, el pensamiento crítico. Y el segundo hilo es el que quiero identificar para seguir tejiendo conversaciones, es la evaluación que ella hace de la reforma agraria mexicana, no solo como un hecho que transformó su entorno social, en concreto las tierras y los modos de vida de su familia en Chiapas, hacendados, sino el hecho de que esta gran reforma socioeconómica transformó su experiencia vital, pues al expulsar a su familia de sus privilegios, la liberó de un destino que podría haber sido suyo, de la jaula que le esperaba si terminaba casada con el hijo de otra familia de alguna hacienda próxima. La pérdida de tierras familiares fue el inicio del camino de la universidad para ella cuando se trasladó a México, y es desde este campo también en disputa donde nos hablan los textos que traje esta ponencia. Este habitar la tensión entre ser mujer y escritora. Con eso termino, gracias. Bueno, vamos a pasar a la ronda de las preguntas. Tal vez alguien quisiera hacer algún comentario. También los ponentes pueden preguntarse entre sí, por si acaso. Gabriel. Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por las ponencias, han estado muy buenas. Mi pregunta es más un pedido de que expandan, ¿no? ¿Cuáles las consecuencias de lo que dicen, a partir de la visión de ustedes, sobre esta visión de la objetividad, ¿no? La objetividad científica? ¿Cómo lo están pensando ustedes? O sea, precisamente, ¿no? A partir de la subjetividad, ¿no? Porque, bueno, creo que es algo que va a ser muy interesante escuchar. Gracias. Tal vez antes de responder, ¿hay alguna otra pregunta? Adelante, Bernadette, y luego Dunia. El giro afectivo es, dentro de la teoría crítica, va en contra de la racionalidad y objetividad científica. Y entender o explicar el mundo a partir de evidencias, ¿no? Entonces, porque está dada la evidencia y que hay que comprobarla, entonces el mundo es así. Y se hace así y se piensa así. Y si
una persona no tiene esa materialidad para comprobar, entonces no vale. Entonces, por ejemplo, en las minorías, los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Los pueblos indígenas que tienen su cosmovisión, tienen su forma de ver el mundo y de interactuar en el mundo, no coincide con esa racionalidad de objetividad occidental científica. Entonces, por eso son descartados. Eso no es la verdad, eso son supersticiones, eso son imaginaciones, o es parte de su forma de ser, pero no es validado. Entonces, ¿qué se ha hecho desde siempre? Es que anular todas sus formas de pensamiento y de ser para que se adhieran a esta verdad occidental, ¿no es cierto? Porque es así. Entonces, lo que se busca con este tema de la subjetividad es también saber que no es tan subjetivo como puede ser, no es tan primitivo el instinto, como también Rosario Castellanos decía, el instinto no es primitivo, también tiene su estructura, y que también puede ser muy válido, ¿no? Que los sentidos del mundo se construyan y haya otras alternativas de ser y de habitar el mundo. Entonces eso nos abre el campo para un pluriverso de sociedades, ¿no? Y que no todo es homogéneo y que todas deben seguir esa verdad ya constituida, ¿no? Sino esa es la idea de que hay muchos y habitamos entre muchos diferentes y que podemos pensar y sentir y relacionarnos con el mundo de manera diferente, ¿no? Ese es lo que más o menos se busca ahora, ¿no? Y es lo que muchos estamos tratando. Y igual, o sea, ayer todo lo de Fanon, por ejemplo, igual va justamente en eso, ¿no? Que el colonialismo ha suprimido todo aquello que era de la raíz de esos lugares para imponer su verdad y sus formas de ser. Y el giro afectivo sería una alternativa, otra forma de decir, abrir esos otros mundos y considerarlos también como otras verdades y otros sujetos. Tal vez, Dunia, quisieras complementar. Sí, a ver, yo creo que desde la perspectiva y desde lo que yo he querido traer acá como imágenes fuerza del pensamiento Castellanos para pensar en la participación política de las mujeres o la participación en la vida pública y en la cultura. Yo creo que ahí hay justamente la denuncia que ella hace del mundo cerrado, de los hombres privilegiados de su clase con los que ella, que son parte de ese mundo de ser escritora, como lo pretendidamente universal, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de portadores de la objetividad frente a una subjetividad que se reconoce como no política, digamos, ¿no? Entonces creo que la potencia o las pistas que nos da Rosario Castellanos para cuestionar, digamos, esa mirada, sería para mí justamente, sería un poco pensar, ¿no?, en lo subjetivo y lo objetivo como lugares político y no político, como lugares como contrapuestos, o sea, y como que las mujeres somos subjetivas y el mundo masculino es el portador de la objetividad y por tanto quienes son los llamados a autorizar voces, a reconocer formas, ¿no? Entonces yo creo que más bien en la potencia del autorretrato como un lugar político, no solamente construir una propia narrativa de una misma, mirarse a sí misma, en una práctica del autoconocimiento, ella nos llama a las mujeres también a estar siempre vigilantes, a no caer en esta autorización como lo virtuoso, ¿no? O sea, y ahí es un poco el campo de la subjetividad, ¿no? O sea, también desde ese campo de la objetividad se nos reconoce ciertas subjetividades y ella habla de la mayor virtud que se le reconoce a la mujer, es la de la abnegación, ¿no? Entonces creo que ahí las fronteras y moverse entre lo subjetivo y objetivo desde la denuncia que hace ella y desde ese convocarnos a también estar siempre vigilantes, a
a no sentirnos autorizadas desde ese lugar que se nos reconoce como esa feminidad que necesita ese mundo cerrado para constituirse como el lugar de lo universal y reconocedor, es donde yo vería un poco esto de lo subjetivo y objetivo que nos preguntamos, ¿no? Tal vez hay alguna otra pregunta o comentario. Yo tengo una inquietud. Adelante. Muy buenas tardes, mil disculpas. Algo cortito, solamente yo quiero saber si en este pensamiento de Rosario Castellanos, claro, indudablemente habla de la feminidad. Claro, entiendo yo que va en contra de ese mundo patriarcal, ¿verdad? Que está formalizado por las ideas masculinas, que sé yo, su pensamiento, el pensamiento del hombre, el pensamiento masculino, ¿no? Y solamente quiero saber, ¿y Rosario Castellanos tiene alguna opinión acerca de, por ejemplo, las personas, nosotros llamamos todos, todas y todes? ¿Qué opina de los todes? De la agrupación LGBTI o los que son los gays, las lesbianas. ¿En qué marco podría Rosario Castellanos su pensamiento enmarcar a estas agrupaciones? Es una inquietud sencillamente nada más. No, como les comentaba, ella habla desde, bueno, si bien combinaba a la mujer escribir desde el afecto y la emoción, desde su realidad, desde su vida, desde lo que vive, cómo se transforma y cómo le mueve todo lo que experimenta. Lo mismo es relacionarlo con lo que decía, con las minorías, con los indígenas y también con los LGBT, ¿no? No, ella no se refiere exactamente a esta sección de la sociedad, pero el giro afectivo involucra a todos ellos también, porque, claro, evidentemente no se encuadran dentro de la racionalidad y la objetividad occidental, ¿no? Transgreden todos los estamentos ya establecidos, pero sí ellas pueden escribir desde lo que viven, y eso también es una forma de conocimiento. Yo creo que muchas cosas que se han generado desde los gays, lesbianas y todos los que forman parte, yo creo que mucho de su conocimiento nace de su cuerpo, de sus emociones. Dunia, ¿te gustaría complementar? Sí, me parece una pregunta interesante. No me animaría a responderla en términos que dice ella, porque tampoco estoy aquí como experta de su obra. No lo soy, sino desde una curiosidad y convocada también por lo que se ha puesto, los autores que se han puesto aquí en la mesa, ¿no? En este tercer encuentro. Pero sí creo que es bien interesante para las luchas también de las diversidades sexuales, esta problematización, o sea, esta cultura de lo femenino. Ella también denuncia que hay un femenino, o sea, no es una forma esencializada, ¿no? Denuncia que hay un femenino que es funcional a este orden cerrado de las masculinidades dominantes, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí pensar un poco en esta pista que nos da ella del constante, estar constantemente en vigilancia de cómo nos autorizan, funciona también, ¿no? Porque hay una degradación autodegradación desde lo que se considera no político, y la feminidad ahí es un lugar de degradación y autodegradación en la que caen también todos los cuerpos feminizados, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que nos da una pista para problematizar eso y estar en este constante, ver dónde la sociedad también nos reconoce para digamos, degradarnos, y que nosotros, y como la moneda de cambio de esta degradación es incluirnos en el sistema dominante. Entonces yo creo que estas claves son útiles, como decía Bernadette, pero coincido con ella, para todas las luchas, ¿no? Porque y además, otra clave que me parece interesante es que ella no parte de miradas romantizadas también del mundo indígena, de otros textos, ¿no? Sino lo retrata, digamos, en su imperfectibilidad, ¿no?
como retrata su propia imperfectibilidad, ¿no? O sea, el no ser condescendientes con nosotras mismas, sino estar siempre vigilantes a este juego de autorizaciones que viene de esta cultura cerrada, de la cultura masculina dominante, ¿no? Eso es lo que yo diría. Bueno, les agradecemos a todos por sus comentarios, por estar aquí.